Buenos días. Pues volvemos al Pleno para hablar de economía y en esta ocasión de sus grandes perjudicados, que son la clase media trabajadora, los autónomos, los agricultores, los ganaderos, las pequeñas y medianas empresas, los negocios vinculados al medio rural y, por supuesto, sus familias. Castilla-La Mancha tiene todo para ser una tierra próspera. Tenemos una posición geográfica privilegiada. Tenemos campo, industria agroalimentaria, cooperativas, suelo fértil, capacidad productiva y lo más valioso. A pesar de tenerlo todo en su contra, seguimos teniendo agricultores, ganaderos, comerciantes, autónomos y pequeños empresarios. Tenemos viñedos, olivares, cereales, pueblos con historia, con identidad, con familias que durante generaciones han vivido de producir, de trabajar y de sacar adelante esta tierra, nuestra tierra. Y tenemos ríos, tenemos agua, pero lo que no tenemos son infraestructuras necesarias para aprovecharla, para almacenarla, para distribuirla y, por supuesto, para garantizarla. No han sido capaces de garantizar infraestructuras hidráulicas necesarias, pero sí que han sido capaces, el Gobierno socialista, de crear el canon del agua, un castigo añadido que pagan los pueblos, familias, autónomos, agricultores y pequeñas empresas. No hay suficientes infraestructuras, no hay un Plan Nacional del Agua, no hay una defensa valiente de las necesidades de esta región, pero lo que sí que hay es un nuevo impuesto. Porque para sacarle el dinero a los españoles siempre hay muy buena voluntad política. Para recaudar siempre se cumplen las promesas. Pero para construir, invertir, para planificar, para garantizar agua a nuestros pueblos, a nuestro campo y a nuestra industria, siempre aparecen las excusas. Y este es el principal problema. Tenemos recursos, tenemos talento, tenemos capacidad, pero se está castigando a los que son los verdaderos protagonistas de esta riqueza. Y hay que decirlo claro, Castilla-La Mancha no es una tierra pobre. Castilla-La Mancha es una tierra empobrecida. Una tierra pobre es aquella que no tiene recursos, pero nuestra región sí que los tiene. Lo que pasa es que se están destruyendo. Se están destruyendo y no por casualidad, sino por décadas de un bipartidismo que lo que está es destruyendo a base del expolio fiscal que tenemos sin precedentes, una burocracia insostenible y por el abandono del campo y de sus profesionales, por el cierre de los comercios de proximidad en nuestros barrios, por la falta del relevo generacional y, en definitiva, se destruye porque la clase política, que lleva demasiado tiempo viviendo en una realidad ajena a la que viven los castellano-manchegos. Y mientras se viene aquí a hacer discursos vacíos, mientras que Paje solamente se atreve a venir a las Cortes a votar las propuestas que no solucionan los problemas de los castellano-manchegos, mientras que aquí ustedes hablan de progreso, de sostenibilidad, de igualdad y toda esa palabrería, Castilla-La Mancha vive una realidad muy distinta. Vive la subida de la cesta de la compra, vive la subida en el recibo de la luz, la subida en el combustible, trabaja para pagar impuestos, permisos, licencias, expedientes, burocracia, impuestos por trabajar, por heredar, por emprender y ya impuestos hasta casi por respirar. Vive en una incertidumbre constante, que no sabe si mañana va a poder mantener abierto su negocio, no sabe si va a tener que despedir o no a un trabajador por las altas cuotas de los impuestos que tiene que dar Hacienda de su bolsillo y por continuar una explotación agraria o simplemente va a poder llegar a final de mes. Y esto, hay que decirlo muy claro, señorías, tiene una responsabilidad política directa. No es fruto de la casualidad, son las consecuencias directas de las políticas que se aplican durante décadas y décadas, tanto por un partido como es el PSOE, como por otro que es el Partido Popular. Y son ustedes los que han preferido cargar toda esta burocracia y todos estos impuestos sobre la clase media, sobre los autónomos, sobre el campo, sobre las empresas y sobre las familias. Y todo ese peso del despilfarro, de su ideología y de su incompetencia nos lleva al estado en el que estamos ahora mismo. Los castellano-manchegos cada día
que pasa son más pobres. Cada día tienen menos capacidad de ahorro, menos margen de emprender en su tierra, menos seguridad para afrontar una familia y menos confianza en la clase política. Porque, señorías, hemos llegado a un punto en el que trabajar ya no garantiza la estabilidad económica. Hoy en día, una familia puede tener 2 sueldos y aún así llegar muy justa o no llegar a final de mes. Un joven en Castilla-La Mancha trabaja y aún así no puede independizarse. Un autónomo puede abrir su negocio y no sabe si va a poder hacerlo al día siguiente. Y si tiene que elegir entre poner un plato de comida en su casa o pagar el alquiler, la luz, los proveedores, los impuestos. Y esto no ocurre porque los españoles vivan por encima de sus posibilidades. Esto ocurre porque el bipartidismo lleva décadas viviendo por encima de las posibilidades de los españoles. La cesta de la compra se ha disparado, la luz se ha disparado, los combustibles se han disparado, la vivienda se ha convertido en un grave problema estructural, tener hijos se está convirtiendo en un lujo y emprender es una ilusión inalcanzable. Bueno, ahorrar directamente ha dejado de ser una posibilidad. Y mientras tanto, se destinan millones de euros a agendas climáticas, a burocracia, a propaganda ideológica, a subvenciones clientelares, ingentes cantidades de dinero al extranjero, porque el Gobierno de Paje va a destinar 4 millones de euros al extranjero. ¿Saben lo que podíamos hacer en Castilla-La Mancha con 4 millones de euros? Lo saben bien, pero es algo vergonzoso que teniendo las familias como las tenemos, destinemos 4 millones de euros al extranjero. Y al final, por supuesto, ¿cómo van a defender la prioridad nacional si están regalando millones de euros a ONGs para el extranjero y otros tantos millones a sostener esa inmigración masiva y descontrolada? Y mientras tanto, ¿qué hace Emiliano García Paje? Nada. Y hay algo que la gente entiende perfectamente y, aunque ustedes no quieran escucharlo y nos tachen de lo que quieran tacharnos, un español que ha cotizado 30 o 40 años no puede sentirse abandonado mientras ve cómo esas ayudas llegan antes a quien acaba de entrar que al que lleva toda su vida sosteniendo y pagando este país. Y esa es la gran injusticia que denuncia Vox. Los autónomos han sido siempre los grandes perjudicados por gobiernos, da igual del PSOE que del Partido Popular. Han sido discriminados de manera intolerable, sin derecho real a ponerse enfermo, sin vacaciones remuneradas, sin días de asuntos propios, con enormes dificultades para acceder al cese de la actividad y con jubilaciones irrisorias frente a sus largos años de cotización. El autónomo ha sido siempre señalado, perseguido por el fisco, tratado como un sospechoso permanente, cuando en realidad es una de las figuras que más trabajo, más productividad y más riqueza genera en España. El autónomo paga, paga y paga. Y después, cuando necesita ayuda, se encuentra el silencio, la burocracia, el abandono. Por eso tenemos un problema muy grave, señorías. Los jóvenes españoles ya no aspiran a emprender. No porque no tengan talento, no nos equivoquemos. No porque no tengan ideas, no porque no quieran trabajar. Es que saben que emprender en España puede convertirse, en vez de en un sueño, en una auténtica pesadilla. Saben que antes de ganar un euro ya hay que pagar. Saben que contratar es cada vez más caro. Saben que cualquier error administrativo puede terminar en una sanción. Saben que abrir un negocio implica enfrentarse a impuestos, licencias, permisos, cuotas, costes energéticos y una administración lenta y cara. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues no es por fruto de la casualidad. No es por obra de un solo gobierno, por mucho que nos guste señalarles. El expolio al autónomo viene de mano de un partido y de otro. Unos suben los impuestos, los otros los mantienen subidos. Unos crean burocracia, los otros la consolidan. Unos aprueban un modelo, los otros lo siguen gestionando sin cambiarlo. Y en Castilla-La Mancha los datos que tenemos son demoledores. Durante el pasado mes de diciembre se perdieron cerca de 798 autónomos en la región, según ATA. Pierde una media de 26 autónomos al día en diciembre.
El comercio de proximidad sufre un duro golpe. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos estima que cerca de la mitad de los nuevos negocios de autónomos cierra antes de los 3 años. Y al final, pues eso, Castilla-La Mancha, nos vemos en esa sangría, 9.269 comercios en España cerrados y 25 de esos pequeños comercios al día, 302 en Castilla-La Mancha el pasado año. Y es que cuando cierra una tienda, pues pierde una familia. Cuando cierra una panadería, pierde un barrio. Cuando cierra un bar en un municipio pequeño, se acaba un punto de encuentro vital para los vecinos. Y cuando se cierra un negocio familiar, se rompen muchas veces el trabajo de varias generaciones. Y lo mismo le ocurre al campo. Castilla-La Mancha no puede hablar de producción sin hablar de sus agricultores, de sus ganaderos, de las cooperativas, de las explotaciones agrarias. Pero el campo está siendo castigado desde todos los frentes, por los costes de producción, por la burocracia, por la competencia desleal, por las imposiciones climáticas y por los acuerdos perjudiciales firmados por ustedes en los despachos de Bruselas. Políticas suicidas que vienen firmadas por los dos grandes partidos desde Bruselas, como el acuerdo de Mercosur, que es que atenta directamente contra el sector primario. Y luego se sorprenden de que el campo salga a la calle. Y mientras que a la casta política le va muy bien, porque fíjense, el expresidente Bono, el expresidente socialista durante más de 20 años aquí en Castilla-La Mancha, según Hacienda, cuenta que tras la crisis aquí el señor Bono declara un patrimonio cercano al 1,8 millones de euros. Y no hace falta irnos tampoco muy al pasado. Hace apenas unos meses conocíamos que 6 empresas vinculadas al señor Bono afloran activos inmobiliarios por al menos 7,3 millones de euros. Vamos, lo que cualquier autónomo se puede permitir un año bueno. Y esta es la gran diferencia entre la Castilla-La Mancha, que lleva viviendo esta decadencia política y que a Zapatero también le ha ido muy bien, aunque ayer no tanto. Y es que el señor Page cada vez le va a resultar más difícil eso de distanciarse con su partido, porque Page no es una víctima del PSOE. Page ha sido, es y seguirá siendo parte de la misma política socialista que ha abocado a España hasta donde estamos ahora mismo. Y el Partido Popular tampoco tiene que venir en este debate a fingir que no tiene responsabilidad ninguna. Porque el modelo del expolio fiscal, de la burocracia, de la sumisión a Bruselas, de las políticas climáticas suicidas, del abandono del autónomo, no ha sido construido solamente por el Partido Popular, sino que ustedes tienen también mucha culpa. En Europa van los dos de la mano, firman más del 90% de las proposiciones juntos y son demasiadas decisiones las que perjudican al campo español. Por eso, cada día más españoles quieren más Vox y necesitan más Vox. Muchas gracias. Bueno, pues ya que hemos salido a dar datos tan buenos y tan halagüeños, yo me hubiera gustado también que la señora Sánchez pues hubiera tenido alguna palabra para la familia de ese trabajador que ha muerto hace un rato en Ciudad Real en un accidente laboral, que esa es otra de las grandes lacras que tenemos en nuestra región, los accidentes laborales que no paran de subir y de sucederse, como ayer que se quedó un trabajador atrapado en unos rodillos, que le atrapó los 2 brazos, y hoy pues este de Alhambra, de Ciudad Real, que ha sido atropellado y que ha muerto. Y desde aquí pues lo que hago es trasladar mis más sentido pésame y mis condolencias a la familia y a los familiares. Porque al final nos empeñamos en dar datos y ya no solamente es cuánto se está creando, cuántas empresas nuevas están abriendo, cuántas se están manteniendo. Sí, es que yo también he consultado el INE. Es que cuando el saldo es 0, se crean las mismas que se destruyen, eso es un dato negativo. Y es que, por mucho que lo miren,
sí, estamos creando. ¿Y qué pasa con los que cierran? Y es que ustedes se van a las grandes empresas, pero es que yo estoy hablando aquí del panadero, estoy hablando aquí del agricultor, estoy hablando aquí de las pequeñas empresas, de los autónomos, no de las grandes empresas. Usted habla de logística, grandes plataformas y grandes empresas como las que también la señora Asenjo ha estado visitando últimamente. Pero es que vamos a aterrizar la política, que ya está bien de tanto discurso grandilocuente, y vamos a hablar de las personas de a pie, de esas familias que le cuesta tanto mantener, de esas familias que cada trimestre ven cómo su cuenta de resultados se ve otra vez menospreciada y se ve menoscabada por esa tremenda burocracia y esos impuestos que pagan. Y a la señora Asenjo, pues lo siento, o sea, por mucho que tengamos muchos acuerdos o muchas cosas en común en esto de los impuestos, se lo digo claramente, o sea, ustedes han aumentado los impuestos como el IVA, como la subida del IVA, y han mantenido todas las políticas que impone el Partido Socialista, con lo cual son tan culpables unos como otros, porque ustedes han tenido algo que ya no se va a volver a repetir, que han sido mayorías absolutas, y ustedes han tenido mayorías absolutas y han hecho absolutamente nada. Con lo cual, podían haber revertido todas esas políticas socialistas que nos habían llevado hasta donde nos han llevado y lo único que se han dedicado es a mantenerlas. Así que poco más hay que decir en este discurso, en este mensaje, que lo que hay que hacer es aterrizar para esas familias y esos autónomos y esas pequeñas empresas y esos pequeños comercios que son los que ven, que usted que decía que la feria que habían estado en la feria y que habían que agradecer. Bueno, pues esa gente cuando llega el trimestre sí que agradecen. Agradecen que casi no tienen para pagar la cantidad de impuestos a los que se les tiene sometidos. Y ven cómo se sube la cesta de la compra, ven cómo sigue subiendo la luz, ven cómo sigue subiendo el combustible, con los impuestos y la incertidumbre, como les digo, de no saber si van a poder seguir manteniendo. Pues lo he dicho antes, que apenas son los establecimientos, las pequeñas empresas se mantienen después de los 3 años. Y eso es un dato que teníamos que tener en cuenta, es un dato que tenemos que valorar mucho. Cuando una empresa no es capaz de mantenerse 3 años es porque los impuestos la están llevando a la ruina, no es porque una persona tenga una mala decisión para empezar o para emprender un negocio, porque no hay nada más sacrificado que ese autónomo o que ese pequeño empresario, que ese mecánico que abre un taller, que ese pintor, que ese cerrajero, que ese agricultor, que ese pequeño comercio se pone y que se tira horas trabajando, que se tira jornadas inacabables, noches sin dormir, días pensando qué hacer para poder conseguir llevar un plato de comida a su casa y poder pagar esos impuestos, y que si no pagas, pues ya sabes para dónde vas. Así que nada más. Muchas gracias.